historia real, comparte y suscríbete y danos like. En los albores del tiempo, en la fértil tierra de Ur de los Caldeos, vivió un hombre llamado Abraham. Una voz divina resonó en su corazón, una promesa que cambiaría el curso de la historia. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Abraham, hombre de fe inquebrantable, obedeció. Junto a su esposa Sarai y su sobrino Lot, emprendió un viaje épico hacia lo desconocido, un peregrinaje que no era solo geográfico, sino espiritual. Este acto de obediencia marcó el inicio de un pacto eterno entre Dios y un pueblo. Al llegar a Canaán, la tierra prometida, Dios se le apareció nuevamente, confirmando su promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Pero el camino no fue fácil. El hambre los obligó a descender a Egipto, una prueba que fortaleció su fe. A su regreso, Dios cambió sus nombres como símbolo de una nueva identidad y destino. Abraham se convirtió en Abraham, padre de multitudes, y Sarai en Sara, princesa a una edad avanzada. Cuando toda esperanza parecía perdida, la promesa se cumplió de manera milagrosa. Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el eslabón crucial en la cadena de un linaje destinado a la grandeza. La fe de Abraham fue puesta a la prueba más dura en el monte Morea, cuando se le pidió sacrificar a su único hijo. Isaac, en un acto de sumisión total, Abraham demostró su devoción y en el último momento un ángel detuvo su mano. Este evento no solo selló el pacto, sino que demostró la naturaleza de la fe que sería el pilar del pueblo de Israel. Isaac, a su vez, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Fue Jacob quien, después de luchar con un ángel, recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nombre no solo lo definiría a él, sino a toda la nación que surgiría de sus 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entre ellos, José, el hijo amado, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos y llevado a la tierra de Egipto. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de traición se transformó en un plan divino de salvación a través de su sabiduría para interpretar los sueños del faraón. José ascendió al poder, convirtiéndose en el segundo hombre más importante de Egipto. Cuando un hambre devastadora azotó la región, fue la previsión de José la que salvó no solo a Egipto, sino también a su propia familia, que viajó en busca de alimento. Así, los hijos de Israel se establecieron en la tierra de Gosén, en Egipto, donde se multiplicaron y prosperaron. Pasaron 400 años, y la hospitalidad de Egipto se tornó en opresión. Un nuevo faraón que no conocía a José, temeroso del creciente número de hebreos, los sometió a una cruel esclavitud. Sus lamentos y súplicas ascendieron al cielo, y Dios recordó su pacto con Abraham. Isaac y Jacob van de las aguas del Nilo, rescatado por la hija del mismo faraón que había ordenado la muerte de todos los niños hebreos. Surgió un libertador, a Moisés. Criado en la corte real pero consciente de su origen, Moisés huyó al desierto después de defender a uno de los suyos. Allí, en el monte Horeb, ante una zarza que ardía sin consumirse, recibió su llamado. Regresaría a Egipto para liberar a su pueblo. Con la ayuda de su hermano Aarón, Moisés se enfrentó al faraón, cuyo corazón estaba endurecido. 10 plagas devastadoras cayeron sobre Egipto, cada una un golpe contra los dioses egipcios y una demostración del poder del único Dios verdadero. Finalmente, tras la muerte de los primogénitos, el faraón cedió. El pueblo de Israel, guiado por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, salió de Egipto en un éxodo masivo
En un acto de poder milagroso, las aguas del Mar Rojo se abrieron para ellos y se cerraron sobre el ejército egipcio que los perseguía. La esclavitud había terminado. La libertad había comenzado. En el desierto del Sinaí, al pie de la montaña sagrada, Israel recibió la ley. Al Moisés ascendió al monte y allí, en medio de truenos y relámpagos, Dios les entregó los 10 mandamientos inscritos en tablas de piedra. Este fue el momento fundacional de Israel como nación teocrática, un pueblo apartado con una ley divina que regiría cada aspecto de su vida. Se construyó el tabernáculo, un santuario portátil, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Durante 40 años vagaron por el desierto. Una generación entera que había conocido la esclavitud pereció y una nueva generación, nacida en libertad, fue forjada para heredar la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo y condujo al pueblo a través del río Jordán hacia Canaán. La conquista de la tierra fue una campaña militar y espiritual. Las murallas de Jericó cayeron al sonido de las trompetas y poco a poco las tribus tomaron posesión de sus territorios asignados. Comenzó entonces la era de los jueces, líderes carismáticos levantados por Dios en tiempos de crisis para liberar a Israel de sus opresores. Figuras como Débora, Gedeón y Sansón defendieron al pueblo. Pero fue un período de inestabilidad y ciclos de pecado, arrepentimiento y liberación. El pueblo clamaba por un rey, como las otras naciones. A pesar de las advertencias del profeta Samuel, el pueblo insistió, y Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. Su reinado comenzó con promesas, pero terminó en desobediencia y tragedia. Fue entonces cuando Dios eligió a un joven pastor de Belén, David, un hombre conforme a su corazón. Tras derrotar al gigante Goliat, David se convirtió en un héroe nacional. Después de años de persecución por parte de un celoso rey Saúl, David finalmente ascendió al trono. Unificó las 12 tribus, conquistó Jerusalén y la estableció como la capital política y espiritual de la nación, llevando allí el Arca de la Alianza. Su reinado marcó la edad de oro de Israel. A David le sucedió su hijo Salomón, conocido por su sabiduría incomparable. Bajo su mandato, Israel alcanzó el apogeo de su poder y prosperidad. El sueño de David se hizo realidad cuando Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, una estructura magnífica dedicada a la adoración de Dios, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Reyes y reinas de tierras lejanas venían a maravillarse de su sabiduría y riqueza. Sin embargo, en su vejez, el corazón de Salomón se desvió. Sus muchos matrimonios con mujeres extranjeras lo llevaron a la idolatría, sembrando las semillas de la división que brotarían después de su muerte. Tras la muerte de Salomón, el reino se fracturó. 10 tribus del norte se rebelaron y formaron el reino de Israel, con su capital en Samaria, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino de Judá en el sur, con Jerusalén como su capital. Siguieron siglos de rivalidad, alianzas inestables y una creciente decadencia espiritual. Profetas como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías fueron enviados para advertir a ambos reinos, llamándolos al arrepentimiento y a volver a su pacto con Dios. Pero sus advertencias fueron, en gran medida, ignoradas. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio conquistó el reino del norte, deportando a sus habitantes y dispersándolos entre las naciones. Las 10 tribus se perdieron para la historia. El reino de Judá sobrevivió, pero su idolatría y corrupción continuaron. Finalmente, la paciencia de Dios llegó a su límite. En el 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió y conquistó Jerusalén. La ciudad fue arrasada, el magnífico templo de Salomón fue
fue reducido a cenizas y la élite del pueblo fue llevada cautiva a Babilonia. El exilio fue un período de profundo dolor y reflexión, pero también de renovación espiritual. Lejos de su tierra, el pueblo se aferró a las promesas de los profetas, anhelando el retorno. 70 años después, Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y, en un edicto sorprendente, permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo. Liderados por figuras como Zorobabel y Esdros, un remanente regresó a Jerusalén. Con gran esfuerzo y enfrentando oposición, se construyó el segundo templo sobre las ruinas del primero, aunque no tenía la misma gloria que el de Salomón. Representaba la restauración de la adoración y la continuidad del pacto. Bajo el liderazgo de Nehemías, las murallas de Jerusalén también fueron reconstruidas, devolviendo seguridad y dignidad a la ciudad. Los siglos siguientes vieron a Judea pasar bajo el dominio de diferentes imperios, a los persas, los griegos de Alejandro Magno y sus sucesores, y finalmente los romanos. La influencia helenística provocó tensiones, culminando en la revuelta de los macabios, que logró una breve independencia. Sin embargo, para el siglo I a.C., Roma había establecido su control, gobernando a través de reyes títeres como Herodes el Grande, quien emprendió una renovación masiva y extravagante del segundo templo, convirtiéndolo en una de las maravillas del mundo antiguo. En este contexto de ocupación romana y anhelo mesiánico, nació en Belén un niño llamado Jesús en su ministerio de enseñanza. Milagros y proclamación del reino de Dios resonó profundamente en el pueblo, pero también generó la hostilidad de las autoridades religiosas y romanas. Su crucifixión en Jerusalén y la afirmación de su resurrección por parte de sus seguidores marcaron el nacimiento del cristianismo. La tensión entre la población judía y sus gobernantes romanos continuó creciendo, alimentada por la opresión y el fervor nacionalista. En el año 66 después de Cristo, estalló una gran revuelta judía contra Roma. Fue una guerra desesperada y brutal. El emperador Vespasiano y su hijo Tito lideraron las legiones romanas. Después de un asedio prolongado y terrible, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén cayó. La ciudad fue saqueada y quemada hasta los cimientos. El glorioso templo de Herodes, el corazón de la vida judía durante siglos, fue completamente destruido, cumpliendo las profecías. Fue un cataclismo que cambió para siempre la historia del pueblo de Israel y marcó el comienzo de una larga diáspora. Historia Real, comparte y suscríbete y danos like.